Es verdaderamente impactante el pasaje del Evangelio de hoy, porque es precisamente lo que produce el Evangelio de hoy, y es de lo que nos habla, del impacto que hace la persona de Jesucristo. Mirad, el Evangelio de San Marcos es curiosísimo. Empieza directamente, ya con la vida pública. Estamos en el capítulo 1, estábamos ayer, seguimos hoy con la lectura continua, esta vez en el versículo 21 del capítulo 1 de San Marcos. Y nos dice que en la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entra Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Mirad, lo primero, desbrozar el pasaje. Aquí aparece Jesús que llega a esta ciudad, a Cafarnaún. Y no es un detalle baladí el hecho de que sea en sábado, porque el sábado es el día de Dios, es el día del Señor, es el día en que Dios está presente y actúa con su pueblo. Es el día del descanso, pero es el día del Señor. Y Jesús va a actuar en el lugar donde el Señor actúa por definición, que es en la sinagoga. Y se pone a hacer lo que hacían los escribas, que es enseñar, que es lo que se hace en la sinagoga, escuchar la enseñanza de los que tenían autoridad para ello. Y sobre todo los escribas, los maestros de la ley. Y sin embargo dice que estaban asombrados de su enseñanza, porque hay algo nuevo, hay algo novedoso. Dice que hace una cosa que nunca antes habían visto, y es que alguien enseñe con autoridad. Los maestros de la ley contemporáneos a Jesús, y de siempre, a lo que se dedican es a repetir, a dar las mismas y las mismas y las mismas explicaciones que todos sus predecesores. Y sin embargo, no lo hacen con autoridad, sino que apoyados en la autoridad de Moisés o en la autoridad de algún profeta, pero no en la suya propia, sino que repiten lo dicho por maestros anteriores de la ley. Son repetidores de una enseñanza. Pero aquí aparece alguien que actúa y dice la palabra autoridad. La palabra autoritas no es que lo ha dicho el jefe, no es que lo digo yo porque soy el que sabe y el que manda. No, no se trata de eso. Autoritas es el que es capaz de crear algo nuevo. Por eso Dios en el libro del Génesis, Yahvé Dios, habla con autoridad. Y la autoridad consiste en decir, habla con autoridad, decir, hágase y se hace. La palabra de Dios en el principio es creadora. Hágase la luz y la luz se hace. Es decir, la fuente del ser, el origen del ser, es la palabra, es el verbo de Dios. Pero es que precisamente aquí estamos ante el verbo de Dios hecha carne. Él, en la sinagoga, en el sábado, Él es la palabra de Dios, la palabra creadora y redentora, transformadora de Dios. Pero inmediatamente se le enfrenta a alguien que no tenía que estar ahí. En el lugar santo aparece un endemoniado. ¿Qué hace un endemoniado en un lugar santo? Y es curioso, porque el endemoniado también actúa con cierta autoridad. Primero se siente en la autoridad de cuestionar por 2 veces a Jesús. Dice, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Primero le llama por su nombre, Jesús Nazareno. Y le hace una pregunta, ¿qué tenemos que ver contigo? Luego hace una segunda pregunta, ¿has venido a acabar con nosotros? Y tercero, hace una afirmación que es la afirmación de fe más precisa que va a aparecer en todos los evangelios, mientras que sus seguidores, sus discípulos, no se enteran de quién es él. Y le dice el demonio por boca del poseso, sé quién eres, el Santo de Dios. Mirad, es idéntica a la confesión de fe del apóstol Pedro. Sé quién eres, el Santo de Dios. La gente no tiene ni idea de quién es Jesús de Nazaret. Los demonios lo saben desde el principio. Y él no ha venido a enfrentarse con escribas ni fariseos. Él ha venido a luchar contra el diablo y a derrotarlo. Sé a qué has venido, Jesús Nazareno. Dice que Jesús lo increpó.
Y como tantas veces os he dicho, le habla en voz imperativa, que es un término con el que Jesús continuamente actúa, sea con los discípulos, los apóstoles, las multitudes. Le dice entre exclamaciones: cállate y sal de él. Jesucristo tiene autoridad para no solo hablar a las gentes de la sinagoga que quedan maravilladas por su palabra, sino que tiene autoridad para hablar con los mismísimos demonios. Y es capaz de hacer dos cosas. Primero, silenciar al demonio. Y segundo, hacerlo salir de este pobre infeliz. Cállate y sal de él. Dice que el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Le manda callar, le manda salir, y luego dice que el espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Es decir, la misma palabra, la misma autoridad con la que Dios ha creado los cielos y la tierra, el día y la noche, los reptiles, los cetáceos, las montañas, los valles, los ríos, con la que lo ha creado todo de la nada, esa misma palabra ahora es capaz de derrotar una y otra vez a Satanás. Cuando la gente ve el signo, el poder de su palabra, quedan impactados, quedan maravillados. Y la gente se hace una pregunta: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Mirad, el Concilio Vaticano II, de las joyas de su enseñanza, nos dice que cuando el sacerdote predica, sobre todo en el acto litúrgico, en la celebración de la Santa Misa, cuando es el sacerdote el que predica, habla con la autoridad de Cristo. Es decir, que la homilía forma parte de la palabra de Dios, prolonga la palabra de Dios, porque cuando el sacerdote habla en la iglesia, en la asamblea litúrgica, es Cristo quien habla. Ahora, nosotros los sacerdotes tenemos que preguntarnos: ¿hablamos como los escribas y fariseos? ¿Somos aburridísimos repetidores de frases hechas, de frases cliché, de frases que hemos oído a otro predicador, a otro personaje, que hemos escuchado en internet, refritos que nos vienen a la cabeza en ese momento? ¿O es nuestra palabra creativa? Hablamos con autoridad de Cristo, con la autoridad que no domina ni aplasta, sino que levanta, libera, fortalece, transforma, porque es creadora. Es lo mismo que cuando el sacerdote extiende la mano sobre el penitente y pronuncia las palabras de absolución. Es Cristo quien habla. El presbítero, el sacerdote, el ministro de Cristo, el sacerdote de Cristo, está hablando con autoridad, con la autoridad de Cristo. No está expresando buenos deseos. Me encantaría que saliera el demonio de ti, me encantaría que quedaran tus pecados perdonados. Pues vamos a ver si hay suerte y tus pecados son perdonados. No. Tus pecados están perdonados. Es un acto creador, con la misma fuerza con la que Dios creó los cielos y la tierra. Por boca, labios y corazón del sacerdote, Jesucristo sigue ejerciendo esta misma autoridad creadora, redentora, santificadora, sanadora, transformante. Por eso, todo sacerdote tiene que preguntarse: ¿mi enseñanza es nueva? ¿Hablo con autoridad? La gente queda estupefacta, la gente queda maravillada cuando yo hablo. La gente queda transformada, con ganas de ser santos, con ganas de comerse el mundo, con ganas de salir transformados. ¿O dejamos a la gente adormilada, anestesiada, muerma, que sale de la iglesia con una cara de aburrimiento que da pena verlos? Cuando una persona habla con autoridad,
ocurre cuando un sacerdote habla con la autoridad de Cristo, ocurre lo que dice este último versículo. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca de Galilea. Este enseñar es nuevo. Que nuestra enseñanza, hermanos, sobre todo hermanos sacerdotes, que nuestra enseñanza sea nueva, que sea transformante, que sea con autoridad, que la gente quede estupefacta y maravillado, porque cuando tú hablas, es Cristo quien habla al corazón de su pueblo.